Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Bienvenido, doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl, buenos días a todos. Bienvenida. Bueno, pues estuvo usted también participando en el Seminario Internacional América Latina, Oportunidades y Desafíos. El tema que eligió fue interpretado en realidad por un sector de la prensa como un programa político de lanzamiento, y además las expresiones del propio Mario Vargas Llosa diciendo cualquiera de los tres que están en la mesa tienen merecimientos para poder presidir al Perú, han llevado evidentemente a esos titulares, ¿no? Vargas Llosa lanza candidatura de Beatriz Merino. A ver, cuénteme. Entre otras. A ver, en primer lugar, este es un evento que, como sabemos, Mario preside la Fundación Internacional por la Libertad, la FIL, y esta se lleva a cabo en Lima en el mes de marzo. Yo he tenido la oportunidad de asistir a algunos otros eventos de la misma fundación en Colombia, en la Argentina, por ejemplo. Y efectivamente nos pidió en el último panel, digamos el panel Perú, por así llamarlo, que estuviésemos juntos Alfredo Barnechea, Gastón Acurio y yo. Y la pregunta que a mí se me planteó para mi intervención fue: ¿hay una agenda liberal pendiente para el Perú? Y lo que hice fue, después de pensar en el tema, es plantear efectivamente una agenda liberal de reformas de segunda generación, por así llamarla, que señalé eran 5, la construcción de una ciudadanía plena, ¿no? Los temas de discriminación, de racismo, de inclusión, una transformación del sistema político donde dije que tenía que debatirse entre lo que es la representatividad real de los partidos políticos y no partidos como están ahora, no representativos y algunos de ellos incluso descartables por elección, ¿no? O por cada término electoral. La seguridad del ciudadano, que sabemos es uno de los problemas centrales para los peruanos. La revolución educativa, que sin ella no somos nadie ni vamos a ningún sitio, ¿no? O con los resultados que estamos teniendo en las pruebas PISA, etcétera, ¿no? Y las universidades. Y finalmente lo que es para mí un tema central también, ¿no? La formalización del empleo y de la economía. O sea, si 60% de la economía hoy día sigue siendo informal, no se está, solidificando la economía en el área donde debiera. Y básicamente lo que yo sostengo, Raúl, es que no puede haber un sistema económico sólido y un sistema político débil, y ese sistema económico no puede ser únicamente formal. No hay convivencia posible. No hay convivencia posible. Ahora, y en cuanto a lo que usted dice, yo creo que es el entusiasmo de Mario, pero además ese permanente amor por el Perú que él tiene, ¿no? Yo creo que él estaba muy conmovido de ver a tantas personas jóvenes, y creo que lo que él dijo antes de decir esa frase hay que escucharla con mucha atención. Dijo: la política tiene que ser más que insultos, invectivas, en la política son ideas. Es lo que iba a mencionar. Mucho en más. realidad lo interesante es justamente pues haber mencionado estos nombres, como seguramente podrían haberse mencionado otros más, porque lo que en el fondo, y tiene que ver con estos puntos que usted ha señalado, debería haber otro punto que nos hable o que incite o que busque una transformación a profundidad de los partidos políticos. Así es. De la quehacer político en el Perú. Que desgraciadamente eso también está pues lleno de infecciones. Es verdad, lo que yo sostuve es que así como hace 20 años se, modernizó la economía en el Perú, esto tiene que suceder ahora con la política, donde los partidos muchas veces son efímeros, son descartables y no tienen representatividad, y para eso hay temas concretos que tenemos que tratar, ¿no? Tenemos que tratar, por ejemplo, los distritos electorales, ¿no? Tenemos que debatir si deben ser plurinominales o uninominales. Tenemos demasiados partidos. Tenemos, por ejemplo, que debatir si el Congreso debiera la elección del Congreso debiera ser en la segunda vuelta, ¿no? Y para que se evite, por un lado, la dispersión partidaria, o para que los votantes se concentren en pensar quiénes van a, representar o dar estabilidad o hacer oposición al futuro gobierno, ¿no? Eso es una elección, sabiendo ya qué partidos pasan a la segunda vuelta. Tenemos que tener ciertamente la financiación, o sea, estamos viendo cómo hoy día hay tantos cuestionamientos a la financiación. En fin, o sea, lo que creo es que hay que evitar el clientelismo. Yo planteé también el tema del voto preferencial, que tanto encono causa ahora dentro de la oferta electoral, y ciertamente un tema que es muy cercano a mi corazón, que es la alternancia de género, ¿no? Que me parece indispensable para que las mujeres tengan una posición representativa en los partidos, ¿no? Y en el Congreso. Así es, importantísimos debates, y además hace poco han presentado ustedes un documento que es fundamental, y es el libro blanco
Ahí nos han traído todos un ejemplar. A ver, efectivamente. Y hemos tenido algunas oportunidades de Muchas gracias. Exactamente. El libro blanco de los hidrocarburos, de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Y que es un documento fundamental porque establece una suerte de diagnóstico sobre lo que se puede hacer para que la explotación de hidrocarburos sea más dinámica, pero también más responsable. Y ahí hay una pregunta que le quiero hacer, Beatriz. Hay en casi todos los ámbitos de inversión del Estado hay a veces una sobre legalización, una sobreregulación, pero sobre todo una serie de trámites que se han ido tratando de detectar inútiles que hacen que la inversión se trabe. Algunos le cargan mucho las tintas al hecho de que hay que hacer consultas, pero sospecho que las consultas son solo una parte del problema y tal vez no necesariamente la que necesita o requiere mayor simplificación. ¿Por qué aspectos se podría empezar para que esta caída en la inversión y esta suerte como de flojera de luchar con tanta burocracia no ahuyente a inversionistas extranjeros y nacionales? A ver, lo primero que quisiera decir sobre este libro blanco es que es una propuesta de buena fe, es una propuesta transparente, pública, ¿no es cierto? Que ahí está todo lo que la Sociedad Peruana de Hidrocarburos tiene que decir, o hasta hoy día, digamos, sobre el tema, está escrito y es público y se ha presentado públicamente. Para el debate y sobre todo para la construcción de lo que nosotros llamamos un nuevo consenso social, un nuevo acuerdo social entre el Estado, las empresas y la sociedad. La segunda cosa es que no está solamente referida al tema ambiental, sino es una propuesta más profunda y no solo un diagnóstico, tiene propuestas muy específicas con relación a lo que es la política de hidrocarburos, que no debe estar subsumida dentro de una política energética, sino tiene que ser una política pública que dure el siguiente y el siguiente gobierno, porque estas inversiones no son pues para 3 o 4 años, son inversiones millonarias de 10 o 15 o 20 años, ¿no? En segundo lugar, el Estado, o sea, el Estado, cómo se organiza, hay más de 100 instituciones que tienen que ver con estas inversiones y lo que estamos proponiendo es que sea un diseño moderno, que tenga el nivel político que debe tener, que exista un viceministerio de hidrocarburos, por ejemplo, que se fortalezca el SENACE, que será la ventanilla única, que los funcionarios tengan un nivel de protección legal para que no estén como hoy día embargados en sus cuentas personales, en sus casas y por ende aterrorizados de tomar decisiones porque o por razones políticas o por razones de otro género muchas veces son enjuiciados en sus patrimonios personales. Y finalmente el tercer capítulo trata del marco regulatorio, que es el que Patricia ha tocado, ¿no? Ahora, con relación al marco regulatorio, ahora ha habido un debate público, en fin, hay como 5 propuestas o más de carácter técnico, en realidad, en el libro, ¿no? En el libro blanco, una de las cuales tiene que ver exactamente con la que ha mencionado Patricia, ¿no? Es el tema de todos estos permisos relativos con el medio ambiente. Y aquí lo que se tiene que seguir es el criterio de la ponderación, ¿no es cierto? Lo que se llama el criterio de la significancia. O sea, por un lado tenemos el valor que es absoluto, que es el valor de defensa del medio ambiente, el valor de defensa de los pueblos indígenas, y por el otro lado queremos promover esta inversión. Entonces hay que buscar un camino que nos permita, como lo han encontrado otros países, a la vez proteger el medio ambiente y proteger a los pueblos indígenas, pero a la vez avanzar. Lo ha hecho Colombia, por ejemplo. Pero ahí la vía no es solamente pues legislativa, sino fundamentalmente, y tampoco es puramente gubernamental, porque estamos justamente hablando de las comunidades de base, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en ese terreno es donde tenemos, por experiencia histórica, que flexibilizar todo en el Perú, porque la verdad es que hay cosas que se han impuesto pues a rajatabla en muchos casos en el pasado, ¿no es cierto? No, eso no puede ocurrir. No, de ninguna manera. Por un lado. Y por otra parte, otro aspecto que me gustaría también saber si hace usted mención, es el papel del Estado. Estamos en este momento justamente de nuevo discutiendo sobre proyectos petrolíferos y sobre todo energéticos y de gas, y vuelve a presentarse también allí el tema de Petroperú por lo pronto, que ya pues ha llegado ya al extremo de convertirse en un fenómeno futbolístico, pero a ver, ¿qué cosa corresponde hacer al Estado y puede o no ser también partícipe en la producción de hidrocarburos? Claro, Raúl, lo que yo quisiera empezar es por decir que sobre todo hay que evitar las falsas dicotomías, ¿no es cierto? O sea, no es que unos sean los buenos y otros sean los malos, ¿no? Aquí todos queremos lo mismo.
Hace poco, visité por supuesto al ministro de Energía para invitarlo a la presentación de este libro, y también visité al ministro de Ambiente, mi amigo de toda la vida, Manuel Pulgar. Y se ha generado ahí un cruce de ideas. No, yo creo que están trabajando y hay que dejarlos trabajar. Se entendió mal lo que dijo el ministro de Energía sobre la eliminación de, por ejemplo, son temas complejos, la sísmica, de la exploración. Él estaba hablando de la exploración sísmica, efectivamente, y hay 3 tipos de estudio de impacto ambiental: el detallado, que es para los de gran impacto; los semidetallados son, para un menor impacto; y los llamados DIA, o sea, declaración de impacto ambiental, que es un estudio para un impacto moderado, ¿no es cierto? Pero los 3 son estudios de impacto ambiental. Nadie está diciendo que no exista un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, en Colombia se utiliza lo que aquí se denomina la DIA, y creo que eso es lo que están debatiendo los 2 ministros, tanto el de Energía como el de Ambiente. Pero lo que quería decir es que en esta visita que hice al Ministerio del Ambiente, que no es la primera, dicho sea de paso, porque he ofrecido también y me han convocado para poder participar en la conferencia de cambio climático, donde creo que el sector privado debe llevar una voz moderna, porque ya nadie está discutiendo que existe o no existe cambio climático. Hay cambio climático y eso no depende, pésimo. Eso no depende de ningún gobierno. Así es, y es malo particularmente para un país como el Perú. Pero digamos, lo que quiero decir es, todos estamos queriendo lo mismo, estamos queriendo. Ahora, lo que sí es claro es que las cosas como están tienen que cambiar, no se pueden quedar. Hoy día en el Perú, cuando uno encuentra petróleo, se demora 15 o 16 años en sacarlo, se demora 3 o 4 en Colombia y se demora 5 en el Brasil. Es evidente que la inversión se va a ir a otros países donde el retorno es mucho más rápido, porque la administración por un lado, la llamada permisología o la forma como los permisos se efectúan, o sea, se aprueban o desaprueban, es mucho más rápida y más efectiva. Entonces, respondiendo a la pregunta de Raúl, lo que queremos es un Estado bien diseñado pero eficaz. Bueno, lo que me interesa rescatar ahí es que hay que evitar las falsas dicotomías. Exactamente. Estado, sector privado tienen cómo convivir y así lo hacen. Y la sociedad y las organizaciones no gubernamentales, todas estamos buscando exactamente lo mismo. Nadie quiere, por ejemplo, violentar los derechos de los pueblos indígenas de ninguna manera. Queda un trabajo por hacer que compromete tanto al Estado como al sector privado, que es en verdad acercarse más a las comunidades y tener la ocasión no solo de consultar, sino básicamente de incorporarlas, a un proyecto que también tiene que ver con ellos. Raúl, yo diría que en el Estado, no solo, ojalá trabajemos juntos con los sectores correspondientes para ahora hacer realidad estas propuestas u otras, que esto es una propuesta de buena fe, pero pueden haber otras para lograr que el sector hidrocarburos prospere y progrese y se dinamice en el Perú, sino que además hay una agenda de abandono histórico de los pueblos indígenas, que son precisamente los amazónicos, donde están estas inversiones que tienen que ver con su salud, con su nutrición, con su educación, ¿no es verdad? Y el Estado tiene que dinamizar eso. Culturales, exactamente. Por un lado, y por otro lado, la remediación ambiental. Hay más de 6.000 pozos petroleros mal abandonados en el Perú, ¿no es cierto? El Estado no cumple con hacer un inventario de esos pozos petroleros, y entonces eso, por supuesto, le da una carga muy negativa a este sector, ¿no? Como en algún momento también lo ha tenido la minería, porque todos sabemos desde los libros de Manuel Escorza cómo se hacía minería antes en el Perú. Entonces yo creo que así como el Perú se moderniza en otros términos, también tiene que aceptar que esta industria es tecnológicamente diferente el día de hoy, y tenemos que ser muy transparentes y muy honestos en decirle a la ciudadanía aquello que queremos, ¿no? Yo estoy en esto porque yo creo que eso es un problema del país. Esto no es un problema de 17 empresas petroleras que conforman la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Yo creo que la autonomía energética para el Perú es buena. No es bueno que esté importando $5.000 millones de crudo, ¿no es verdad? La mayor parte de los cuales los importa del Ecuador. O sea, ¿cuál es la razón? Mire, una de las compañías petroleras me decía el otro día, en el año 2006 invertimos en Colombia y en Perú. En Colombia hemos tenido 40 pozos, en el Perú 2. Con lo que hemos encontrado en petróleo en uno de ellos, en el Perú, tenemos más petróleo que todas las reservas que hemos encontrado en Colombia. Imagínese usted si hubieran podido hacer mucho más exploración. Claro que sí. Entonces, es una riqueza que el Perú debe aprender a desarrollar de manera respetuosa con el medio ambiente
y con las comunidades que están cercanas, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y sospecho, Beatriz, que estos temas en realidad no encuentran una salida rápida porque hay que evaluar el interés de la inversión versus el interés de comunidades, y me imagino que serán discusiones y digamos avances y retrocesos hasta llegar a un punto medio que no significa reglamentarlo todo o que no signifique no reglamentar nada. ¿No es ese es el rol del Estado, ¿no? Es el rol del Estado es ser el gran árbitro, ¿no es cierto? O sea, yo batallé incesantemente para la creación del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, cuando era defensora del pueblo. Yo batallé por la ley de consulta previa porque creo que hay que consultar a los pueblos indígenas sobre todo lo que es materia de lo que los afecta. Entonces, pero eso no significa que yo crea, ¿no es cierto?, que el Perú no debe tener una industria pujante de hidrocarburos que le dinamice, que le dé... Mire, del canon y regalías, el 80% de lo que cobra el Perú es hidrocarburos. El 34% es petróleo, porque las tasas son muy altas. Entonces, imagínese usted si estos pozos produjesen más petróleo, se explorase más, todo lo que esto traería en beneficio para los impuestos, los canon, las regiones, etcétera, ¿no? Estamos hablando de algo que es bueno para nuestro país, ¿no? Doctora Beatriz Melino, como siempre, muchas gracias. Gracias, Raúl, gracias a usted. 9:05 de la mañana, una pausa.